bendiciones, bienvenido a este tu programa No Te Rindas, nuestro primer programa. Estamos arrancando esto en victoria, ¿verdad? Wow. Un aplauso al Señor. Es una bendición. Bien, con nosotros en este panel tenemos a nuestro hermano, el que va a estar presentando. Alberto Caraballo, aquí su servidor, en este primer programa de No Te Rindas. No Te Rindas. Bueno, puedes contar con tu amigo, hermano y servidor en Cristo. Mi nombre es Jaime Ricardo Corinialdi Salcedo Jr. y estamos para servir. Es una bendición de verdad. Este programa, la verdad, lo que busca es ser de edificación para todos, inclusive para nosotros mismos. Correcto. Porque cada Amén, palabra amén. que sale de nosotros mismos también somos edificados, y sé que va a ser de bendición para muchos de ustedes que nos están viendo, inclusive los que están escuchando, porque hay quienes de repente reproducen y escuchan. Esto es una bendición, sea como sea. Así es. Hoy tenemos un tema bastante importante, ¿verdad, Caraballo? Amén, amén. Un tema muy profundo, muy amplio también, sobre todo, que es acerca de, hablando de Gedeón un poco, pero nuestro hermano Jaime le va a avanzar un poco. Bien, antes que entre nuestro hermano Jaime, nunca te rindas. Yes. ¿Dónde nace esto? Estamos haciendo memoria, antes que él inicie con el tema, de que está ansioso de arrancar ya este asunto, pero haciendo memoria de nuestro pastor, reverendo Reinaldo White, teníamos un programa en la emisora, No Te Rindas, tremendo. La gente llamaba, se comunicaba, me tocó participar también juntamente con él en el momento. Y déjeme decirle a todos los que nos están viendo, hay un legado, no solamente los que estamos Amén, aquí amén. sentados, sino detrás de esta cámara hay muchas personas también. Amén. Un legado que ha decidido tomar la bandera y seguir hacia adelante, seguir firme hasta la meta. Amén. Así que Amén. vamos a entrar en materia con este tema, que el brazo opresor. Cuando hablamos de brazo opresor, Jaime Corinialdi, yo sé que muchos están a la expectativa pensando que vamos a hablar de temas locales y de lo que está sucediendo en el país, aunque guarda relación. Dígame, Jaime. Así es. En la historia humana han habido muchos brazos opresores. Muchos brazos opresores, y cuando hablamos del brazo opresor hablamos de injusticia, de maldad, de tiranía, de corrupción, de muchas cosas, pero en especial hoy vamos a hablar sobre Jueces capítulo 6, sobre la historia de Gedeón. Esto yo mientras estuve leyendo, esto es una bendición. Solamente hasta 6 versículos que tú lees de esto tiene un contenido enorme. Hay mucho que hablar sobre este tema y relacionado a lo que estamos viviendo en la actualidad. Yes. No solamente en la provincia, sino a nivel nacional, e inclusive hasta a nivel internacional. Eso es correcto. Entonces, te doy la palabra, Jaime Corinialdi, para que arranquemos esto. Yo sé, la gente ya está ansiosa por escuchar. Ellos quieren escuchar, quieren saber. Sí. Iniciamos la lectura, sí, para así poder tener una base sólida. Jueces capítulo 6, verso 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. De aquí nace este título, el brazo opresor. El brazo opresor en este caso era el pueblo, el ejército de Madián. Vemos que Madián fue utilizado por Dios como ese instrumento de corrección, porque a la verdad lo que estaba ocurriendo aquí era una corrección de parte del Señor para con su pueblo Israel. Israel se había alejado de Dios, había abandonado a Dios, le había dado la espalda a Dios, y dice de que Dios lo entrega. Y cuando Dios lo entrega, ahí es donde entra la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva, donde Dios permite que las cosas acontezcan en la vida del hombre, para que el hombre en ese momento de crisis, en ese momento de dolor, el hombre pueda entonces volverse a Dios. Este cuadro siempre lo vamos a ver en la Sagrada Escritura, donde el pueblo siempre desobedecía a Dios y Dios permitía
que otras naciones más poderosas se los llevaran cautivos y que siempre vivieran oprimidos, y en medio de la opresión ellos se volvían al Señor. Así que vemos como antesala, viendo primero este cuadro de que Dios es el que está en medio de la historia. Aquí no es que Madián es el que tenga el control, no. Madián es un instrumento de Dios de corrección, como así lo dice en otros versículos, como en el caso que Dios utilizó a Babilonia. Él dijo, yo utilizaré a mi siervo del norte, hablando de Babilonia, para que también corrigiera a Israel en su momento. Le doy paso a nuestro hermano Caraballo, que también tiene ansia de seguir compartiendo en cuanto a este tema. Bueno, literalmente o bíblicamente el pueblo de Madián era un pueblo que Dios lo usó en muchas ocasiones, reiteradas ocasiones, para, como quien dice, poner bajo sufrimiento al pueblo de Israel, pero era más por tema de la desobediencia del pueblo de Dios. Israel siempre se comportó a lo largo de toda la escritura como un pueblo que desobedecía a Dios una y otra y otra y otra vez. Por lo tanto, el libro de los jueces, si vemos antes del llamamiento de Gedeón, el pueblo de Israel también ya otras veces había caído en estos mismos actos, en este mismo tipo de detalle de que Dios le decía que no se fueran tras dioses o otro tipo de dioses, y lo hacían. Y entonces esta era como una metodología de parte de Dios, como que bueno, esto se lo buscaron ustedes, por lo tanto ustedes ahora les tocará sufrir el castigo de su irresponsabilidad, de su desobediencia. Por lo tanto, Dios siempre usó al pueblo de Madián y también a los amalecitas de forma para corregir a su pueblo. Entonces, lo que ustedes me están dando a entender y dando a entender a las personas que nos están viendo es que por generaciones, Jaime, entonces cada generación era dada a regresar a la idolatría. Sí, eso es correcto. Este tema de la idolatría no es algo nuevo. Cuando Dios inicia con ese pueblo, inicia con gente que viene de la cuna de la idolatría, de allá de Mesopotamia, de allá de Ur de los Caldeos, donde no solamente se adoraba a un dios o dos, tres, cuatro dioses, donde habían muchos dioses. Era conocido como el panteón babilónico, donde habían muchos dioses. Entonces, Dios, cuando forma a este pueblo, lo forma a través de este hombre llamado Abraham, pero los descendientes y los familiares de Abraham eran idólatras. Quiere decir que ya esto venía desde adentro del corazón del hombre. Siempre el hombre se ha tratado de inclinar a algo o a alguien, siempre. Ahí es donde nacen lo que es las religiones. Ahí donde nace, en esa separación entre el Dios y el hombre, en esa separación han surgido miles de religiones y miles de dioses, y ahí donde vemos que hasta en el libro de Apocalipsis vemos que todavía hay esa actitud, o vemos que hay todavía esta práctica del ser humano de siempre inclinarse a algo o a alguien. Sí, eso es verdad, porque aún en la actualidad de la vida de nosotros, actualmente, el ser humano todavía tiene este tipo de comportamiento, que conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, pero cuando de repente llegamos a sentir en nuestra vida, como quien dice, ese momento en el cual no vemos a Dios o no lo sentimos cerca, tendemos la costumbre de correr a otras cosas, y nos aferramos a diferentes cosas que nos alejan de Dios. Y esta era la práctica de este pueblo, y lo más interesante de todo esto, que aún nosotros estamos viviendo tiempos donde no vemos a Dios, como de repente ellos lo veían o percibían sus milagros a la luz del día. Y si ellos en aquel entonces, que percibían a Dios cara a cara, tenían a un profeta que le traía una palabra de parte de Dios, veían milagros, veían señales, y nosotros a la actualidad de hoy tenemos estos comportamientos. Imagínense ellos en su tiempo. ¿Por qué tenían esta práctica? Era por el simple comportamiento, o el simple pensar de que
había un momento en el cual a veces Dios dejaba de hablarle y ya ellos aprovechaban, por decirlo así, y huían tras otros dioses. Y uno de estos dioses era Baal, era uno de los que más ellos solían correr. Sí, la Biblia es clara, la Biblia detalla de que la opresión duró 7 años. Ajá. Eran 7 años de opresión. Y la opresión era tan cruel que los madianitas iban, se robaban la cosecha, se robaban el ganado. Ellos sabían en qué tiempo ya la cebada era tiempo de la cosecha, la cebada, ya conocían los tiempos. Ellos solamente llegaban como langosta a arruinar todo lo que había por allí. Era tan grave la situación, esos 7 años de opresión, de que el pueblo decidió vivir en cuevas. Cuando vemos este panorama en la Sagrada Escritura, que la gente ya decide vivir en cuevas, esto es alarmante. ¿Por qué? Porque ya la gente no se sentían libre de poder estar en un lugar que no sea una cueva. La gente vivía en cuevas, la gente vivía debajo de la tierra por el temor que tenían. Los madianitas eran crueles, los madianitas eran conocidos como los chacales del desierto. Los madianitas eran conocidos como los ladrones, eran una gente terrible. Ellos, donde ellos llegaban, ellos sembraban el pánico, el terror, el temor. La gente en los días de Gedeón ya estaban tan asustada de que ellos decidieron vivir en cuevas. Así dice la Sagrada Escritura, que se fueron a las cuevas y allá hicieron sus cavernas. Sí, pero eso es abuso. Eso es abuso. Y podemos relacionarlo justamente con lo que está ocurriendo hoy. Para los que de repente no nos conocen, somos de Panamá, de que hay muchas personas que nos están viendo, pero es relacionado con las situaciones que se dan en muchos países, con el tema del gobierno y de las situaciones, la opresión. Siempre hay una forma injusta, pero ¿qué sucede? Yo siento que muchas veces nosotros nos buscamos esto también.